manera que Carmen nos va a contar un poco hacia dónde va su agencia, qué su agencia está haciendo y va a continuar haciendo por Puerto Rico. Necesitamos sobre todo leyes que fortalezcan la protección de los recursos naturales. Y EPA hasta ahora ha estado dando ese apoyo, sobre todo hace muchos años cuando teníamos los grandes problemas de los vertederos en Puerto Rico. De manera que hoy nos privilegiamos con tener aquí a Carmen compartiendo con nosotros. Carmen, gracias, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y todas, en verdad, gracias. Yo digo Rafa, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este diálogo, al igual que al rector y a todos los compañeros que están aquí, tanto estudiantes como profesores, investigadores, que nos están acompañando en esta presentación y en este diálogo. Y un poco, pues, para mí es importante cuando me hablaron de lo que era el objetivo del diálogo, es un poco presentarles lo que son ahora mismo las prioridades de la Agencia Federal de Protección Ambiental en el Caribe, pero a la misma vez oír de ustedes, pues no quiero que solo sea yo la que esté hablando, sino también pues ver, mira, cuáles son las prioridades de lo que ustedes perciben, de lo que estudian, de lo que trabajan, que pueda ser de interés para poder también integrarlo como parte de los trabajos que nosotros estamos haciendo en la oficina. Pues entonces un poco contarle lo que es la Agencia Federal de Protección Ambiental. ¿Ustedes han oído antes de la EPA? ¿Sí? Obviamente la gente dice, EPA, no, pues la EPA, la Agencia Federal de Protección Ambiental o Environmental Protection Agency, tiene una misión muy específica que es proteger la salud humana y el medio ambiente. Y dentro de lo que es esta misión, nosotros en la División del Caribe formamos parte de la región número 2. La EPA tiene 10 regiones a través de todos los Estados Unidos. Puerto Rico pertenece a la región 2 que cubre Puerto Rico, Islas Vírgenes, Nueva York, New Jersey y 8 naciones indígenas que están ubicadas en el estado de Nueva York. La agencia, para dirigir lo que son las acciones de trabajo y las prioridades, desarrolla cada 4 años un plan estratégico. Y en ese plan estratégico pues se recogen todas las distintas áreas que trabaja la agencia, pero principalmente proteger la calidad de las aguas, proteger el agua potable que cada uno de ustedes bebe, proteger la protección de los suelos, proteger la calidad del aire y a la misma vez trabajar el tema de la limpieza de los lugares más contaminados que existen en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos. Dentro del plan estratégico que ahora está vigente, que es este del 2022 al 2026, se le añaden 2 prioridades que están en el centro, que yo sé que a la distancia que están ubicados no pueden verlo. Rafa, yo después les comparto la versión electrónica de la presentación. Van a haber 2 metas principales, que es trabajar el tema de cambio climático y a la misma vez poder atender el tema de justicia ambiental en Puerto Rico. Estados Unidos. Un poco en términos de lo que es nuestra división, quería darle un poco de trasfondo. La EPA tiene más de 50 años de establecida. Nuestra división se estableció en el año 1970, era solo un field office, una oficina de campo con solo 2 empleados, y hoy día tiene más, en un momento tuvo más de 60, hoy día tenemos cerca de 50 empleados, la mayoría de ellos en Puerto Rico, y tenemos 2 empleados en la isla de Santa Cruz y San Tomás, en Islas Vírgenes. Nosotros somos como una pequeña región, cubrimos, no está pasando, específicamente tenemos un enfoque de multimedios, o sea, nosotros trabajamos con toda la gama de distintas áreas de protección ambiental. El agua limpia, el agua potable, la calidad del aire, el manejo de desperdicios peligrosos y desperdicios sólidos, todo lo que es la remoción y remediación de los lugares más contaminados que existen en Puerto Rico, y ahorita vamos a hablar en detalle de eso. El tema de manejo de plaguicidas o pesticidas, plomo, asbestos, el tema de educación y acercamiento a las comunidades. Nosotros en sí trabajamos permisos, pero a la misma vez hacemos cumplimiento
Trabajamos en asistencia, en cumplimiento y damos talleres y educación para que las distintas personas que reciben estos permisos logren el cumplimiento. La EPA en Puerto Rico también asigna una cantidad millonaria de fondos, de subvenciones a distintas agencias como el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Salud, y a la misma vez otorgamos subvenciones a distintas entidades no gubernamentales. Quizás la más que ustedes conozcan es el programa del estuario de la Bahía de San Juan. También trabajamos en las respuestas de emergencia cada vez que ocurre un fuego, una explosión, cualquier tipo de emergencia que tenga un impacto al medio ambiente, nosotros vamos a estar allí. Estuvimos muy activos luego del huracán María y a la misma vez en el proceso de respuesta y recuperación y mitigación de desastres como lo fueron los terremotos y los huracanes. También tenemos una oficina legal y de investigaciones criminales. En Puerto Rico hay un sinnúmero de investigaciones criminales que se están llevando a cabo. Quizás las que ustedes más han escuchado en la prensa últimamente son las invasiones y los rellenos que ocurrieron en los humedales de Bahía de Jobo, en Salinas y Guayama, y específicamente pues nosotros estamos trabajando con el Departamento de Justicia para atender esos crímenes ambientales. Así que dentro de toda esta área pues voy a ir sobre varias de estas prioridades para que ustedes conozcan cómo quizás la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, llega a distintas áreas en su diario vivir que quizás ustedes no conocían. Y quizás la más importante es el tema de agua. Todo lo que tiene que ver con infraestructura de agua, de alguna manera u otra, está reglamentado por leyes y reglamentos federales y locales. Aquí nosotros trabajamos con el agua potable, que a ustedes les llega ya sea de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, como de sistemas que no están conectados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que en inglés se conoce como non-PRASA, del Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority, por eso las siglas de PRASA. Está también todo lo que es el manejo de agua sanitaria, las que maneja acueductos y alcantarillados, pero también lo que son los sistemas sépticos, que colaboramos en distintos proyectos, y a la misma vez lo que se conocen como las plantas paquetes, o las plantas que se unen a proyectos privados que no están conectados a acueductos y alcantarillados y tienen que manejar sus aguas sanitarias. También trabajamos con todo lo que son las aguas pluviales. Cada vez que llueve, en sus municipios donde ustedes vivan, si hay un sistema pluvial, ese sistema pluvial está reglamentado por la Agencia Federal de Protección Ambiental para que tenga un plan de manejo de escorrentías y ayudar a evitar que ese pluvial, las descargas que caen en él, tengan la mínima contaminación posible, porque esas descargas tienen un punto donde llega o al mar o a un cuerpo de agua, ya sea un río o una quebrada. Eso también entonces nosotros lo reglamentamos y también trabajamos con los estándares de calidad de agua que monitorean tanto los recursos naturales como el Departamento de Salud para los temas de calidad de agua potable y calidad de agua, de las aguas superficiales y aguas subterráneas. Así que en el tema de agua potable, no sé si ustedes conocen que Acueductos y Alcantarillado tiene más de 400, o sea, en Puerto Rico existen más de 411 sistemas de agua potable, plantas de filtración que nos lleva el agua que hay a través de la isla para que llegue a nuestras casas, comercios, etc. Acueductos tiene 114 de estas plantas y sirven al 97% de la población. Pero en Puerto Rico existen unos sistemas que son los acueductos comunitarios, son un total de, ahí dice 297 y es que se incluyen escuelas, etcétera, pero son 237 que son comunitarios y sirven a 3% de la población. El sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es uno de los sistemas más complejos y más grandes que existen en todos los Estados Unidos. Cubre toda el área de Puerto Rico para poder suplir agua potable a través de los embalses o de pozos que hay en la zona del sur, como en el acuífero del sur y en los acuíferos del norte, en el caso puertorriqueño. Aquí tienen una imagen con el mapa de dónde están ubicados los 235 acueductos comunitarios que les comentaba ahorita. Esos puntos azules son donde están ubicados los mismos. Típicamente están ubicados en áreas rurales, sumamente difícil de llegar a ellas. En la historia probablemente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados nunca va a poder llevarle agua y tenerle agua accesible a estas comunidades porque es muy costoso llevar la infraestructura a estas comunidades.
42% de estas comunidades se sirven directamente de aguas superficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas aguas están contaminadas, ya sea por aguas sanitarias, por contaminación de prácticas agrícolas, por ganadería, entre otros, si no hay un sistema adecuado de filtración, de poder clorinar el agua, de poder entonces desinfectar esas aguas, estas comunidades van a estar consumiendo agua contaminada que afecta su salud. Por ende, esta es una de las áreas de prioridad que tiene la agencia, y lo que vemos es que aunque sirve una población pequeña, cuando uno habla de 3% de la población en Puerto Rico, cerca de 100,000 personas, pues entendemos que hay unos retos bien grandes. Ya hablamos de lo difícil que es que Acueducto le lleve infraestructura y servicio a las mismas. Sirven unas poblaciones de menos de 500 personas. Muchas son operadas por la misma familia desde hace muchos años, 30, 50 años, así que hay un alto nivel de compromiso y sentirse que son dueños del sistema. Ahora, aunque hay algunos de estos sistemas de acueductos que están sumamente organizados, están hasta mejor corridos que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, en que tienen una tarifa, verifican si hay salidas o pérdidas de agua, entonces las arreglan inmediatamente, cumplen con los estándares locales y federales de cumplimiento de agua potable. La mayoría no lo son. Y esto lleva a que muchas de estas comunidades tienen unas condiciones pobres sanitarias y están vulnerables a enfermedades por los distintos contaminantes que se pueden encontrar en los cuerpos de agua y hasta contaminantes químicos que se puedan encontrar en esos cuerpos de agua. Muchas veces a los que consumen esta agua no se le da la información educativa sobre la calidad del agua, las enfermedades y la reglamentación, y como vimos después del huracán María, muchos de estos sistemas están vulnerables a desastres naturales porque, al igual que muchos de las comunidades rurales en Puerto Rico tardaron meses en recibir energía, estos sistemas sin tener energía no pueden operar el sistema de bombeo que saca el agua del pozo de agua, que trae el agua del río para distribuirlo a través de toda la comunidad, y es una realidad que resalta pues, la vulnerabilidad y la necesidad de tener una independencia energética y una independencia hídrica de todos estos sistemas que existen a través de Puerto Rico. Cuando uno ve la data de cumplimiento es bien crítica. Esto nosotros trabajamos con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud, para aquellos que no conocen, tiene la primacía del programa de agua potable en Puerto Rico, así que ellos son los que dirigen la política pública sobre el tema de agua potable en la isla y hacen unos análisis anuales. En el último análisis de cumplimiento, para darle una idea, estos sistemas de acueductos comunitarios, 89% no cumplía con uno o más de los distintos requisitos de la Ley Federal de Agua Limpia. 75% de los sistemas tenían sistema de desinfección, pero no necesariamente estaban en uso, operaban adecuadamente. 48% de los sistemas tomaban muestras bacteriológicas mensualmente, solo 24% tiene operadores licenciados, 13% solo provee filtración. Así que imagínense cuando viene un evento de lluvia, que ustedes ven esa agua marrón, cuando eso entra al sistema no tiene ningún tipo de filtración, y así ellos tienen que tomar el agua, si no tienen un filtro en la casa, bañarse con ella, y esto lleva a unos problemas y unas enfermedades graves en muchas de estas comunidades. Y a la misma vez la información sobre los contaminantes químicos es escasa. Quizás para muchos de ustedes, si viven en el área metropolitana, si no han vivido en estas comunidades rurales, no se imaginan lo que es servirse de un sistema de acueducto comunitario. Pero esta es una de las áreas de justicia, de equidad más importantes que tenemos que atender en Puerto Rico, que todavía tengamos cerca de 100,000 personas que no necesariamente tienen el acceso al agua segura, agua potable limpia, que es un derecho que tenemos todos. Hay muchas áreas para poder apoyar a los sistemas de acueductos comunitarios, se hace a través de distintos esfuerzos, les voy a contar ahorita sobre algunos, pero hay el tema de capacidad, el tema de organización de la comunidad, el diseño y la construcción de la infraestructura, los planes de mejoras capitales, el tema de mantenimiento es vital, el tener planes de emergencia después de que ocurre un evento, un desastre natural, el cumplimiento con los estándares locales y federales, y tener una estructura
estructura de financiamiento, porque sin duda para comprar el Clorox, para comprar el material de desinfección, para darle mantenimiento a todo ese equipo, la tubería, las bombas, toda la electricidad que esto conlleva, tiene unos gastos. Y entonces, al igual que a nosotros nos cobran en la factura de los acueductos, pues ellos también necesitan poder cobrar y tener una estructura de financiamiento que sea justa para esas personas que viven en las comunidades. Y el tema de educación a los residentes. Salud y la EPA tenemos un plan, una estrategia para atender a distintos asuntos que atienden la capacidad técnica, la capacidad administrativa, la capacidad financiera y las colaboraciones. Y yo diría que las colaboraciones es una de las cosas clave. Nosotros somos una agencia regulatoria que por muchos años no recibió fondos para sostener sus operaciones, o si tenía los fondos, los tenía para las operaciones mínimas. Para dejarles saber, en la EPA hay una sola persona ahora mismo que trabaja todo el programa de agua potable y trabaja con estos 235 sistemas, así que es un reto bien grande poder trabajar todo esto con solo una persona. Ya poco a poco estamos aumentando el staff gracias al presupuesto que se le ha asignado a la agencia, pero por eso las colaboraciones y las alianzas han sido vitales. Y esta es una de ellas, lo que es el Water Coalition, la coalición de agua, que integra, que integra universidades, integra agencias federales y locales, grupos y organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios del sector privado, para buscar formas de poder dar asistencia en todas esas áreas que les contaba ahorita que necesitan apoyo los acueductos comunitarios. Y sin duda, luego del huracán María, pues se pudo ver cómo esas alianzas y esas colaboraciones fueron vitales. Estos proyectos que ven ahí fueron sistemas de placas solares y baterías que se instalaron por distintas organizaciones internacionales y locales, organizaciones sin fines de lucro, que gracias a fondos privados, millones y millones de fondos privados que pudieron conseguir, se le pudo instalar estas placas solares a muchos sistemas de acueductos comunitarios a través de Puerto Rico, y entonces pudieron operar mientras todavía seguía gran parte de la isla sin electricidad. Gracias a estos sistemas de placas solares ellos pudieron volver a tener agua potable en sus casas. Obviamente otro de los elementos que trabaja mucho la EPA es la investigación. Nosotros tenemos una oficina de investigación y desarrollo. Para aquellos que les interese este elemento de investigación, tenemos varios proyectos corriendo en los acueductos comunitarios. Siempre necesitamos voluntarios, asesores, expertos en estos temas, y pues si les interesa nos dejan saber, porque muchos de estos proyectos llevan de la investigación a la acción con unos resultados bien importantes, desde instalación de filtros utilizando la arena, algo bien de bajo costo, como entonces utilizando filtros de arena logra poder limpiarse y mejorar la calidad del agua potable en estas comunidades. El otro tema también que la agencia trabaja y regula son las aguas sanitarias. En Puerto Rico, aproximadamente 60% de la población maneja las aguas sanitarias a través de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Existen 51 plantas de manejo de aguas sanitarias en Puerto Rico. Ahí pueden ver la distribución, maneja una gran cantidad de conexiones. Y la autoridad, quizás muchos de ustedes no se acuerdan, pero los estudiantes son más jóvenes, pero en la década de los 80 y los 90, la orden del día era que a través de las carreteras, comunidades, constantemente habían desbordes de agua sanitaria. Y eso fue un problema bien vigente que la autoridad tuvo que atender, porque era bien crítico y era un impacto directo a la salud pública y directo a nuestros recursos naturales, nuestras playas, nuestras costas. Para esa época estaban en la mente todavía. Estaba por eso, todavía no estaba. Y específicamente en aquel momento, pues la Agencia Federal de Protección Ambiental con entidades, agencias locales, se trabajaron unas estrategias de cumplimiento para llevar poco a poco a la autoridad a cumplir con los estándares federales, y se hicieron, a los que les interesa ya la parte más legal y de política pública, unos acuerdos por consentimiento, donde a la autoridad se le dijo: tú tienes que invertir en estas mejoras en tus sistemas de colección, tienes que invertir en estas mejoras capitales para poder atender todos los retos que se estaban confrontando en aquel momento y establecer un sistema de priorización de lo que serían esos proyectos.
toda la inversión que tenía que hacer la autoridad en todos estos años de estos acuerdos por consentimiento. El primero se firma en el 2006, luego se modifica y se hace otro en el 2010, fueron más de 2 billones de dólares que todavía algunas de esas mejoras se están implementando hoy día. Un tema que se incluyó en el acuerdo por consentimiento, que quizás ustedes no conocen, es el tema del programa de control de aceite y grasa. ¿Por qué? Obviamente a nosotros nos encanta comer con grasa, nos encantan las frituras. Yo no sé en el caso de ustedes, yo mi abuela en Guayama, la manera que ella freía, ella recogía el aceite, lo tiraba por el fregadero, prendía el agua caliente y por ahí iba. Pues sepan si sus abuelas, sus familiares, si ustedes todavía hacen eso, así no se debe manejar los aceites. ¿Por qué? Porque los aceites son el 60% de todos los desbordes de aguas sanitarias que existen en Puerto Rico, es por acumulación de aceite, y ahorita les voy a enseñar varias imágenes que recogen, o sea, así es que se ve un alcantarillado cuando se tapa con ese aceite que se pone duro, y esa masa no deja que las aguas sanitarias sigan recorriendo por la tubería, y entonces ahí ocurre ese desborde de agua sanitaria. En Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos ha documentado que 27.000 desbordes sanitarios ocurren al año, y esto es debido a toda la grasa que tiramos por nuestros fregaderos, por nuestras piletas, y no lo debemos hacer. Lo importante es que vamos a hacer de ahora en adelante para evitar esto. Vamos a recogerlo, el aceite en un envase, ya sea de cristal o de plástico, y tristemente hoy día lo tenemos en nuestra mayoría que disponer en la basura, en el zafacón para llevarlo a un vertedero. No es lo ideal, en muchos países y en muchos lugares este aceite se usa para poder reciclarlo, para generar energía, pero aquí todavía no tenemos un programa formal de poder recogerlo. Pero mi pedido de parte de la EPA y como puertorriqueña es cambiemos lo que hacía mi abuela para evitar que sigan ocurriendo estos desbordes, porque es el problema principal que tenemos hoy día de los desbordes sanitarios en Puerto Rico. La Autoridad de Acueductos está haciendo un sinnúmero de esfuerzos, tiene un nuevo reglamento. Si alguno de ustedes tiene un restaurante, usted tiene que tener un programa de recogido de trampas de grasa. Eso Acueductos le requiere un permiso y tiene que entonces monitorearlo, y le pueden hacer visitas sorpresas, donde en esas visitas sorpresas van a asegurar que usted tiene su trampa de grasa, la está recogiendo y tiene un recipiente separado donde se recogen las mismas. Esto incluye hasta multas, etcétera. Hemos visto unos grandes cambios desde que la autoridad empezó a implementar este programa. Dentro de lo que es las descargas sanitarias, y un poco aquí para dramatizar el impacto del huracán María, y si me permiten un segundito voy a tomar agua. Aquí tienen un mapa que se desarrolló gracias al apoyo de la NOAA, la agencia federal, donde documentó los lugares donde principalmente se descargaron grandes cantidades de aguas sanitarias debido a problemas con la infraestructura de acueductos y alcantarillado. De los más importantes es la cuenca del Río Grande de Loíza, y específicamente en esa cuenca hubo 13.7 billones de galones de aguas sanitarias que bajaron por las cuencas hidrográficas del área metropolitana de San Juan y descargaron a través del Río Grande de Loíza, afectando toda esa zona de Piñones hacia el oeste. ¿Qué ocurrió ahí? Pues la falta de energía, infraestructura que se rompió, la tubería por donde se mueve esas aguas sanitarias, los sistemas y estaciones de bombeo colapsaron porque no tenían energía, y entonces todo eso desbordó. Esto lo que lo resalto es porque también cuando uno está pensando hacia futuro en el manejo ambiental, tiene que estar pensando en los proyectos de resiliencia, cómo aseguramos y evitamos que esto vuelva a ocurrir. No sé si alguno de aquí vive y conoce el área de Dorado. En el área de Dorado, el río La Plata está al lado de la planta de tratamiento de aguas sanitarias de Dorado, y el río se llevó la planta por el medio. Así que esa planta ahora hay que reubicarla hacia un lugar donde pueda estar fuera de cualquier vulnerabilidad de inundaciones por eventos extremos de lluvia como los que ocurrieron
en el huracán María. Pero esto le da un resumen de estos impactos por un evento de varios días. Otro reto grandísimo que tenemos es que en Puerto Rico, por muchos años, se construyeron proyectos privados de desarrollo donde el proyectista decía: yo voy a construir esta urbanización y yo voy a hacer una estación de tratamiento pequeña o una estación de bomba que la voy a conectar a acueducto. Se les dio los permisos, el gobierno le dio los permisos, el desarrollador vendió todas las casas, se lo dejó a una asociación de residentes y se fue. Y nunca terminó de construir la bomba, nunca terminó de construir la estación de manejo de agua sanitaria, y termina ahora más de varios proyectos. Nosotros tenemos contabilizados más de 50, pero entendemos que hay 200 de estos proyectos en todo Puerto Rico, donde todas esas residencias terminan descargando en un cuerpo de agua, en un río, en una quebrada, llegando a nuestras costas. Así que este es otro de los retos grandes de proyectos que en un momento proyectistas dijeron que iban a hacer y completar un proyecto adecuadamente y dejaron estas comunidades abandonadas. El más que ha sonado últimamente es la comunidad de Santa Rita en Fajardo, y es sumamente impactante por el impacto directo que le tiene esto en los residentes y sus casas. El otro tema es saber cómo en Puerto Rico, ahorita les decía que no todo Puerto Rico, el tema de manejo de agua sanitaria se hace a través de acueductos y alcantarillado. 1.4 millones de la población, o 40%, dependen de sistemas sépticos para manejar, tratar y disponer de las aguas sanitarias. Ahí lo que ven en rojo es lo que son las áreas que no tienen conexión de manejo de aguas sanitarias a través de acueductos. ¿Qué significa esto? Que si estas comunidades no tienen un pozo séptico construido adecuadamente, que se le dé mantenimiento, está descargando también directamente a los ríos y quebradas. Y esto lleva a unos problemas de contaminación grandísimos que vemos a través de Puerto Rico, y cuando analizamos el informe de calidad de agua que hace cada 2 años el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, vemos que todos los cuerpos de agua en Puerto Rico no cumplen con los estándares de calidad de agua porque tiene altos niveles de coliformes fecales que están relacionados con las aguas sanitarias. Pasa en nuestros embalses, pasa en nuestros ríos y pasan en muchas de nuestras costas, que ustedes habrán visto los anuncios del Departamento de Recursos Naturales, Ada Monzón cuando da el informe los jueves de cómo están los niveles de calidad de agua, la EPA le da fondos a recursos para que vaya a monitorear todas esas playas que tienen esas banderitas. Cuando sale una banderita amarilla, hay altos niveles de bacterias en esa playa, hay altos niveles de aguas sanitarias en esa playa, no se deben meter en la misma. Recomendación de la EPA: después que llueve, no se meta en ningún cuerpo de agua. Probablemente van a haber aguas sanitarias. Vieron todos esos puntos rojos a través de Puerto Rico, donde se maneja el agua con sistemas sépticos que no sabemos cómo se estén manteniendo y se estén administrando hoy día. Nosotros creamos un grupo de trabajo que se llama el Caribbean Septics Working Group, que estamos trabajando para trabajar con el Departamento de Recursos Naturales, la Oficina de Gerencia de Permisos y otras entidades para poder atender este reto, que es bien difícil. No es algo que nosotros reglamentamos directamente, esto se le da un permiso a una casa, a 2 o 3 casas, y pues muchas veces el municipio o la OPE, la Oficina de Gerencia de Permisos, da el permiso y no hay nadie que fiscalice, que dé seguimiento, que esos pozos sépticos se estén manejando adecuadamente. Así que a través de este grupo de trabajo pues tenemos una serie de estrategias, desde educativas, trabajar con la reglamentación local, oportunidades de investigación de desarrollo y proyectos pilotos. Estamos implementando un proyecto piloto en la cuenca de las Curías, en San Juan, alrededor del embalse, un embalse pequeño, y queremos entonces poder trabajar con las comunidades en esa cuenca para asegurar que sus pozos sépticos se manejan adecuadamente. Si vemos unos cambios en la calidad del agua del embalse, pues vamos a ver que los esfuerzos educativos tuvieron éxito. Y esto es todo solamente infraestructura de agua, todavía quedan las otras áreas, así que voy rapidito. Otro tema que nosotros trabajamos es el tema de las aguas pluviales. Debajo de las áreas metropolitanas, los centros urbanos de Puerto Rico, hay una red de tuberías que maneja todas las aguas de lluvia, maneja todas las aguas de escorrentía. Para poder tener un
esta infraestructura tiene que operar con unos permisos de la Agencia Federal de Protección Ambiental, que en inglés se le conoce como MS4, Municipal Separate Stormwater Systems, de ahí es que viene la sigla MS4. Y en Puerto Rico pues tenemos 89 lugares que están reglamentados por estos requisitos. También nosotros otorgamos permisos de construcción para proyectos de construcción a través de la isla, permisos para cualquier actividad industrial que tenga escorrentías y descargas directas en cuerpos de agua, y también permisos para lo que sería más asperjar plaguicidas que puedan tener un impacto en cuerpos de agua en la isla. Yo creo que de los casos más críticos que tenemos y que mucha gente conoce son las descargas que hay en el área de Ocean Park en San Juan. Ahí está una de las fotos de uno de los eventos. Este sistema pluvial es del municipio de San Juan. Tiene bombas para manejar inundaciones del Departamento de Recursos Naturales, y cada cierto tiempo tenemos eventos como estos. Nosotros entonces entramos en un acuerdo por consentimiento con el municipio, con Recursos Naturales y el Departamento de Transportación y Obras Públicas para poder atender que esto no siga ocurriendo. Es sumamente retante, y uno de los retos principales que tiene todo esto es cómo uno maneja la basura que entra por todo ese alcantarillado y termina descargando en los cuerpos de agua. Estamos buscando soluciones transformadoras, por eso para nosotros es bien importante estas colaboraciones con la universidad, porque ustedes son los que nos van a dar estas soluciones transformadoras hacia el futuro. Aquí hay algunas imágenes de proyectos que se están implementando en otras partes del mundo, desde Australia, en distintos esfuerzos de una iniciativa que se llama The Ocean Cleanup, para reducir la cantidad de basura y microplásticos que llega a las costas y a nuestros océanos debido a los sistemas pluviales que hay en Puerto Rico. Nosotros tenemos también programas voluntarios. Uno de los más conocidos es WaterSense. Quizás lo oyen más de él cuando hay sequía. Este programa lo que busca es promover la conservación del agua y el manejo efectivo de agua, utilizando tecnologías sencillas de bajo costo en las casas. También tenemos guías y programas para el reuso del agua. El agua es un recurso valioso y a veces estamos botándola de una manera increíble, y cómo empezar a integrar la infraestructura verde en los proyectos de construcción, de que no solamente estemos enfocándonos en el agua gris. Voy a parar ahí un momentito por si hay preguntas sobre el tema de infraestructura de agua, para entonces pasar a las otras áreas. Nada más con infraestructura de agua tenemos las manos llenas, así que se imaginarán todos los otros temas que nos quedan como parte de los retos que tenemos en Puerto Rico y en Islas Vírgenes. ¿Alguna pregunta sobre agua? Yo tengo una pregunta sobre ¿dónde encontraron mayor casos de leptospirosis luego del huracán, por ejemplo? Entiendo que fue en el área de Canóvana. Sí. Creo que fueron muchos casos. Y pues, ahí hay una conexión. Hay una conexión. Con relación a las descargas, hace como 2 años atrás yo estaba con mi familia en el balneario de Dorado y nos llamó la atención que había una tubería que conectaba al mar y salían heces fecales evidentes. Hace poco, esto van como 2 años, hace poco estuvimos allí y observé la misma situación. Entonces yo veo que continuamente se hacen denuncias en Puerto Rico en ese sentido, pero las descargas continúan y por lo menos yo no veo acciones de parte del gobierno dirigidas a evitar ese problema. Dorado es un área crítica y ocurre porque lo que le pasó a la planta de tratamiento de aguas sanitarias, pero ahí se han construido tantos proyectos residenciales y comerciales que el sistema de conexión no da abasto, no aguanta la cantidad de agua que se ha conectado a ese sistema, que entonces se manejaba en la planta de tratamiento de aguas sanitarias de Dorado. Ahora mismo hay un proyecto que se está construyendo
que probablemente termina el año que viene, donde se va entonces a aumentar el tamaño de esa tubería, y esa tubería entonces se va a conectar a la planta, va a llegar eventualmente a la planta de tratamiento de Barceloneta, que es una planta de mayor tratamiento, de mejores, más efectivas, más modernas, que se tenía en Dorado. Así que, pero esas mejoras se van a ver de aquí a un año. Esa descarga probablemente proviene de un pluvial, y ese pluvial probablemente está cerca de un área de donde están ocurriendo descargas de agua sanitaria. Las descargas entonces terminan cayendo en la cuneta, y de la cuneta caen al pluvial y llega a la playa. Entonces eso no debería estar pasando. Yo creo que también hace muchos años hay muchos pluviales que se construyeron donde no debería. Por ejemplo, en Ocean Park, esas descargas que salen en la misma playa, eso se ve a través de todo Puerto Rico. Y eso requeriría que los municipios repiensen el diseño que tienen de sus pluviales, que los hagan más adecuados a la realidad de los eventos de lluvia más extremos y más intensos que estamos teniendo hoy, para evitar inundaciones, pero también mover el agua hacia lugares donde no sea en medio de una playa pública que muchas personas disfrutan. Y pues eso requiere un rediseño y un repensar de cómo es todo ese mundo subterráneo de la red de tubería pluvial que hay en los municipios. Eso mismo ocurre en el área de Nahuatl, eso que le llaman el malecón, y se ve a simple vista, o sea, las descargas sanitarias se van a la cuneta y uno las puede ver que cruzan la calle, La salud y todo. A los que interesen este tema, es fascinante, porque entonces también hay mucha gente que conecta, y usted tiene una casa y no quiere pagar acueductos, conecta ilegalmente a la tubería pluvial, y entonces todas sus descargas sanitarias van directo a la tubería pluvial, y de ahí pues un cuerpo de agua. En el área de San Juan, el programa del estuario de la bahía de San Juan tiene un grupo de trabajo que identifica esas conexiones ilegales. Ellos se van por los ríos y quebradas del estuario y con sus narices identifican: por aquí está saliendo algo que no es agua de lluvia, que tiene algo más, y han identificado más de 170 conexiones ilegales de estas. Entonces trabajan con acueductos, con el municipio, multan a la persona o al comercio que se conectó ilegalmente, y tienen que hacer los arreglos para entonces conectarse al sistema sanitario de acueductos. Eso es solo en unas cuencas pequeñitas en San Juan. Así que imagínense eso si se extiende a todo Puerto Rico, Nahuatl, Maunabo, es crítico. Y por ende, pues hay que repensar también cómo manejamos todo nuestro sistema pluvial. Ahora, más que nunca, hay fondos para poder hacer eso. Así que los que les interese este tema, los exhortamos a que contacten a su alcalde o alcaldesa y trabajen con los municipios para exigir los cambios necesarios para mejorar esos sistemas pluviales que descargan en lugares que para ustedes son valiosos, ya sea un río, ya sea una quebrada, ya sea una playa, porque las oportunidades están. Siempre me he preguntado, y aprovecho para preguntarle a usted, se ha generalizado mucho el uso de pesticidas por individuos, por la industria y por el propio gobierno. Y me pregunto hasta qué punto los procesos que tiene Acueducto para depurar esa agua y hacerla potable, pues me aseguran de que realmente estoy recibiendo un fluido que no me va a ocasionar daño. Eso me lo pregunto yo, y con casi todo el mundo que hablo se pregunta lo mismo sobre ese tema. Es una excelente pregunta, y ahora mismo dentro del análisis que hace Acueductos del agua potable tienen que mirar distintos parámetros de cumplimiento, incluyendo sustancias que pueden encontrarse con el uso de plaguicidas, para evitar que eso esté llegando a nuestra agua potable que tenemos en nuestras casas. Y eso pues es altamente reglamentado. El Departamento de Salud hace visitas sorpresa, Acueductos tiene que hacer muestreos consistentemente, ellos tienen varios laboratorios en Puerto Rico y eso lo publican en los sistemas. Esa preocupación es sumamente válida, y obviamente nosotros como agencia reglamentaria pues también aseguramos ese cumplimiento. Ahora mismo hay unas oportunidades para aquellos que les interesa el proceso de investigación, donde hay fondos para poder evaluar lo que son los contaminantes emergentes. Son contaminantes que no necesariamente están regulados por la EPA hoy día, y se están empezando a desarrollar lo que van a ser los estándares.
Entre ellos, por ejemplo, lo que es los medicamentos. Nosotros tomamos muchos medicamentos, entonces no necesariamente cuando viene esa filtración de esa agua potable, porque pues tengo que decir, y perdonen que sea tan gráfica antes del momento que vamos a comer, pero o sea, el embalse de Carraízo, por ejemplo, viene de una cuenca que tiene muchos municipios, San Lorenzo, Calley, Sidra, etcétera, y pues por ahí vienen aguas sanitarias que tienen los residuos de lo que nosotros hemos comido y bebido. Entonces eso se filtra y después de ahí llega al área metropolitana. Pues hay algunos contaminantes que no están regulados, como son las medicinas, que todavía hay mucho que analizar y trabajar para poder ver, asegurar que los procesos de filtración están tomando en consideración los mismos. Así que sin duda es un reto grande y por eso es bien importante los filtros en sus casas, los distintos mecanismos para también protegerse. De hecho, los microplásticos están regulados todos, o solamente una gama. Los microplásticos no están regulados en la parte de... Hay mucho trabajo. Hay mucho taller y mucha oportunidad de investigación para poder trabajar eso en Puerto Rico. Pues sigo ahora con otros temas rapidito, porque sé que ya estamos llegando a... Llevamos ya un ratito, pues un par de... Pues el otro tema que nosotros trabajamos es el tema de calidad de aire y reglamentamos. Esta gráfica me tengo que excusar porque los datos hay que actualizarlos, pero yo creo que resalta cómo todavía nosotros dependemos altamente de combustibles fósiles como es el petróleo, el carbón y el gas natural. En aquel momento era un 2%, hoy día de los datos nuevos es que estamos llegando cerca de un 6% de energía renovable, que es positivo, pero queda mucho taller por hacer para poder atender el tema de la contaminación que proviene del uso de estos combustibles fósiles que no producimos aquí, que no generamos aquí, nos cuesta mucho en la factura de energía que cada uno de nosotros tiene que pagar mensualmente. La EPA tiene unos estándares de calidad de aire para distintas áreas, dióxido de sulfuro, materia particulado de distintos niveles, nitrógeno, plomo, entre muchos otros. En Puerto Rico hay lugares que no están en cumplimiento, principalmente están atados con plantas termoeléctricas como la de Palo Seco y San Juan, así que el área de San Juan no está en cumplimiento, al igual que el área sur de Salinas y Guayama por la planta termoeléctrica de Aguirre. Esto genera, al no estar en cumplimiento, pues hay unos riesgos a la salud pública atados con esta contaminación. La EPA también desarrolla un inventario de las emisiones de contaminantes tóxicos que se llama el Toxic Release Inventory y son las facilidades principales que más tóxicos emiten en todo Puerto Rico. Para los datos que tengo en esta imagen, para el 2019, pues AES, la planta de quema de carbón, era la que más tóxico emitía, y de ahí entonces hay una serie de vertederos, pero en la mayoría todas son facilidades de generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque en su mayoría quemaban petróleo. La EPA también tiene una serie de esfuerzos de voluntarios de conservación de energía, y esta es otra de las áreas y de los pilares importantes en la protección ambiental, es cómo promover la conservación de energía y cómo muchísimas compañías y entidades se han unido al programa Energy Star, que ayuda a poder reducir el consumo de energía y así ahorrar los impactos de la generación de energía por combustibles fósiles. También nosotros colaboramos con el Departamento de Energía en proyectos y análisis de estudio de viabilidad para poder establecer microredes de energía renovable. Hay un proyecto que hicimos en Culebra y hoy día pues, nos da mucha alegría que ya se están implementando las recomendaciones de ese estudio, donde eventualmente pues, Culebra puede ser independiente totalmente utilizando energía renovable, específicamente energía solar. Aparte de contaminación de aire y calidad de aire, el otro reto principal que tenemos en Puerto Rico es el manejo de residuos sólidos. Esto yo creo que no es información nueva para ustedes. Este es el vertedero de Juanadía. Una imagen que verdaderamente yo creo que resalta
lo preocupante de esta situación. Tenemos ahí pues desechos que generamos todos en el día a día. Ahí yo veo muchos activos que no deberían estar descartados, como las botellas de cristal, el plástico, latas de aluminio, entre muchos otros, y vemos una realidad que mucha gente no conoce, que en Puerto Rico hay rescatadores de basura. Hay personas que entran a los vertederos para recuperar materiales y venderlos y utilizarlos para algún propósito de generar dinero. Yo veo esta imagen y obviamente veo una realidad de la pobreza y también veo una realidad de una gran oportunidad. Aquí hay materiales que no son basura, son unos residuos que son activos y que tienen un valor en el mercado mundial. No hemos podido como isla, como país, poder desarrollar una estrategia válida y sólida de reciclaje, pero ahí es donde hay un gran potencial. La EPA en sí, en el tema de manejo de residuos sólidos, lo que da son las directrices generales, los criterios mínimos federales que tienen que cumplir los lugares. El gobierno de Puerto Rico es quien tiene el rol de planificar, implementar lo que es la política pública de manejo de residuos sólidos, y en este caso pues es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y también los municipios. Ustedes han oído esto antes, pero Puerto Rico es de los lugares que más genera basura per cápita en todo el planeta, 5.5 libras por día, específicamente en un estudio que se hizo hace unos años. Obviamente este estudio hay que actualizarlo, pero sobrepasamos estados en Estados Unidos y sin duda pues al lado de Europa y otros países latinoamericanos pues nos debe dar mucha vergüenza que somos una sociedad de consumo y de descarte de todos esos residuos que tienen un valor en el mercado. En Puerto Rico existen 29 vertederos y sistemas de relleno sanitario. Ustedes dirán, ¿por qué ella usa esas dos palabras? Pues vertedero es el que no tiene ningún tipo de protección, no tiene el revestimiento sintético que va en la parte de abajo para recoger todos esos lixiviados, que es ese material, bueno, todo ese material orgánico, la comida que uno tira, la basura, con un poquito de agua, todo eso se descompone, eso genera como una sopa de contaminantes que se conoce como lixiviados, y eso termina llegando a la parte de abajo del vertedero y termina entonces contaminando cuerpos de agua subterráneos, cuerpos de agua superficiales y llegando quizás a una fuente de agua potable, a un pozo de agua, etc. Así que esto es bien crítico. Tenemos en Puerto Rico de esos 29 vertederos y sistemas de relleno sanitario, de los 29, 18 son vertederos. 18 están en total incumplimiento, eso va en contra de leyes locales y federales, y tenemos que trabajar una estrategia para cerrar estos vertederos que están en total incumplimiento y que están impactando esas comunidades vecinas de los mismos. Hay unos 11 que sí tienen el revestimiento sintético, que sí aplican la capa diaria, que sí monitorean la calidad de las aguas, monitorean la calidad del aire, pero sin duda esos vertederos cobran más caro por tú llevar la basura ahí, así que la mayoría prefiere ir al vertedero en incumplimiento y dejarle ese problema pues a los vecinos de esas comunidades aledañas, y ahí pueden ver pues la ubicación de los mismos, y sin duda es un reto bien grande para el área ambiental. Los vertederos, yo creo que es como batería. Se quedó sin batería. Muy bien, vamos por ahí. Específicamente, 5 de los vertederos están en el área del Carso, 4 en valles inundables, 10 impactan humedales, 9 tienen impacto directo a fuentes de agua potable y 4 están sobre reservas naturales. Así que ahí ustedes ven el impacto tan grande que tienen todos estos vertederos en la isla. Cuando uno ve el análisis de la composición de los vertederos, pues uno puede ver cómo 22% es material vegetativo, 13% es material orgánico. Pues no separamos eso y reducimos lo que estamos llevando a los vertederos. Ese material vegetativo y orgánico podría convertirse en composta y la pudiéramos usar en nuestras prácticas agrícolas y de ornato en los municipios. Así que el potencial es grandísimo. También tenemos escombros de construcción que también se pueden reciclar. Tenemos cartón, papel, plástico, entre otros. O
sea que hay un potencial, pero no lo hemos maximizado. Se dice que nosotros reciclamos alrededor de un 10%, yo no lo creo, yo creo que estamos reciclando mucho menos. Y es uno de los retos grandes que tenemos. Con el huracán María, entonces la cosa empeoró. Los poquitos programas de reciclaje que teníamos, casi todos desaparecieron. Algunos municipios todavía los operan, pero en calidad limitada. Y en el huracán María generamos en material vegetativo y escombros de construcción y escombros del huracán lo que generamos en 2 años de basura en Puerto Rico. Así que eso limitó la capacidad de los residuos sólidos de los vertederos en todo Puerto Rico. Así que nos tenemos que preparar a manejar más efectivamente en futuros eventos atmosféricos como este, cómo manejamos los escombros y los residuos sólidos, porque no podemos seguir perdiendo capacidad de vertederos porque no sabemos segregar y separar lo vegetativo de los otros escombros y de lo que tiene potencial de reciclaje y reuso. Para poder establecer un programa adecuado de manejo de residuos sólidos y reciclaje en Puerto Rico se necesita mucho dinero. Según el análisis que hizo el Plan de Recuperación de Puerto Rico, se necesitan alrededor de unos 800 millones para cerrar esos vertederos en incumplimiento y empezar a promover un manejo de residuos sólidos integrado. Hay muchas estrategias que tiene la EPA a nivel federal que sirven de guía y pueden servir de guía a Puerto Rico, y ahí le damos los enlaces si quieren conocer más sobre estos esfuerzos y estas guías. Hay unas consideraciones locales bien grandes, esto donde yo llevo mi reciclaje y a veces es bien desilusionante, ha mejorado un poco, debo reconocerlo, pero este es en el Parque Central en San Juan. Y pues hay que reconocer una situación local. Pues mira, hay una complejidad, es un problema que no se percibe, no se ve. A nosotros nos recogen la basura, se llevan la basura y el problema es resuelto. Pero esto termina siendo unos impactos en más de 29 comunidades a través de todo Puerto Rico. Tiene una complejidad económica y social, los municipios no tienen el presupuesto para manejar efectivamente y muchos de los programas de reciclaje tienen que ser incentivados, no van a generar ganancias probablemente en los primeros años, 10 años, y los municipios, muchos de ellos no tienen esa economía fiscal y esa liquidez para poder manejar esto. También hay una complejidad en los mercados, uno de los mercados principales era Asia, y ahora ellos se han puesto con unos estándares sumamente restrictivos. Tienes que quitarle la tapa a la botella, tienes que quitarle la etiqueta para poder llegar allá. El cartón que estás recibiendo no es el que tiene colores y fotos bonitas, es solo el cartón marrón. Así que todos esos retos entonces llevan a afectar cómo manejamos los reciclados en Puerto Rico, y aquí pueden ver lo único que se puede reciclar en los principales programas que tiene la isla, que son los envases de plástico 1 y 2, las latas de aluminio, los latones, el periódico y el papel y el cartón corrugado. Lo demás, no lo eche, le va a generar un problema al municipio o a la compañía que ayude al reciclaje, porque hoy día en Puerto Rico no hay mercado para esos materiales. Eso mucha gente no lo conoce, y entonces hay que trabajar un esfuerzo de educación para ayudar a que los programas sean más efectivos. Hay una complejidad social y se conoce como en inglés como el wish cycling. Tengo un deseo de reciclar, pero pues aunque yo quiera reciclar, a mí me pasa, yo quiero llevar todas las botellas al reciclaje, pero entonces le estoy generando un problema grande a esa entidad o al municipio que maneja el reciclaje. No hay que decir que no tenemos esperanza, hay esperanza en Puerto Rico con este tema. A mí he tenido la oportunidad de ir a los encuentros del grupo del Comité Ambiental de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, y en el microcosmo de las industrias farmacéuticas de manufactura en la isla, algunas han logrado hasta un 96% de reciclaje en esa fábrica, en esa facilidad. Así que yo creo que si miramos eso y empezamos a ver proyectos pilotos en lugares específicos, trabajando con los municipios, con el gobierno central, podremos tener algunos logros, pero tiene que venir también un pedido de la ciudadanía de que esto sea importante para poder entonces trabajar en esas políticas públicas y estrategias de implementación. Hay varias entidades como el Puerto Rico Recycling Partnership y Generación Circular que desarrolló un plan para Puerto Rico sobre cada uno de los distintos materiales que reciclamos. Los exhortamos a visitar esas páginas de internet. Sé que allá atrás no las van a ver, pero yo le mando
a Rafa la presentación para que puedan acceder a esos enlaces. Cambiando y brincando de desperdicios sólidos, aquí vamos a otra de las áreas que también la EPA trabaja, los lugares superfondos. Les decía que estos son los lugares más contaminados que existen en todos los Estados Unidos. Son lugares que fueron contaminados por entes privados de distintas índoles, farmacéuticas, manufacturas, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, la Autoridad de Tierras, con el uso de plaguicidas, entre muchos otros. Estos lugares de gran contaminación requieren de unas estrategias de investigación, de inversión y de seguimiento para asegurar que cuando se limpia ese suelo, cuando se limpia esa agua, se logra a largo plazo la limpieza y podemos devolver el lugar contaminado a un uso beneficioso dependiendo de lo que se permita. En Puerto Rico existen 20 lugares superfondos, ahí están los distintos lugares y si quieren conocer más sobre esto, pues nuestra página de internet tiene más datos sobre los mismos. Nosotros también tenemos un programa de brownfields, que es el redesarrollo y la revitalización de terrenos que son baldíos, abandonados y tienen poco nivel de contaminación. Principalmente están contaminados por plomo, por asbesto, por problemas de hongo. Y de ahí entonces hay un programa que ayuda a la planificación, a la limpieza, a la evaluación de qué es la contaminación y da fondos para limpiar los mismos. Y esto es lo que se conoce como lugares brownfields. Nosotros trabajamos mucho este programa con los municipios. Ustedes verán las fábricas y las instalaciones de Tritco, de Industrial Development, la compañía de fomento industrial, y específicamente esas facilidades, muchas de ellas están baldías y abandonadas y pueden utilizar estos fondos de brownfields para poder desarrollarlas. De un inventario que hicimos hace unos años se identificaron 152 lugares de brownfields en Puerto Rico. Estoy segura que luego del huracán y de los terremotos hay muchos más. Pero es otro programa que nosotros implementamos en Puerto Rico y otro de los esfuerzos que estamos trabajando es la recuperación de los distintos desastres. Hay unos objetivos que tiene la agencia, no voy a entrar en los detalles por tiempo, pero nosotros trabajamos en todas estas áreas en el proceso de recuperación, infraestructura de agua, manejo de escombros de desastres, residuos sólidos, edificios saludables y verdes, y el redesarrollo y la revitalización de terrenos, y esto lo trabajamos con distintos sectores, municipios, entidades no gubernamentales, universidades, etc. Pero yo diría que de las cosas más importantes es el poder trabajar en apalancar todas las distintas fuentes de fondos federales históricas que hay en estos momentos. Existen fondos de la Agencia Federal de Protección Ambiental, ustedes saben que FEMA, HUD, USDA Rural Development, entre muchos otros que tienen fondos para poder revitalizar y trabajar en la protección ambiental y el redesarrollo de terreno. Y entonces añadiéndole a todos los fondos y la disponibilidad de fondos con la recuperación de María, ahora tenemos la ley de infraestructura de bipartidista que da una asignación histórica de una vez en la generación para trabajar distintas áreas, desde la infraestructura de agua que hemos hablado mucho, reemplazar las líneas en Puerto Rico que haya de plomo, trabajar el tema de contaminantes emergentes como el que mencionaba el compañero, apoyar el programa del estuario, la limpieza de lugares superfondos, la revitalización de lugares brownfields, entre muchas otras áreas. Así que aquí hay mucha oportunidad de fondos. Yo estoy segura que estamos cansados de oír, así que más millones y millones, y no los vemos, entendemos y compartimos esa preocupación. Y nuestro compromiso es poder trabajar con las agencias locales que manejan estos fondos para que se pueda agilizar su uso, porque sin duda hay muchos problemas ambientales que podemos atender mediante unas inversiones en infraestructura que están permitiendo estas distintas leyes federales. Retos tenemos muchos, les hablamos de los sistemas de acueductos comunitarios, el manejo de aguas sanitarias, pluviales, el proceso de permisos. Nosotros nos agobia cómo se están dando proyectos de permiso, o sea, proyectos de construcción sin permisos a través de todo Puerto Rico. En muchos de estos casos, para estos proyectistas es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hay muchos retos relacionados con el tema del cambio climático. Tenemos los fondos, pero no necesariamente tenemos los contratistas y el equipo y los materiales para poder ejecutar los proyectos de construcción.
Así que los retos hay bastantes y sin duda pues hay un sinnúmero de oportunidades. La administración actual tiene un compromiso bien grande con lo que es la justicia ambiental y atender a las comunidades en desventaja, todas estas que hablamos de los acueductos comunitarios, las que no tienen sistemas de sépticos. Tiene un compromiso la administración con el cambio climático, la adaptación y la resiliencia, con la infraestructura verde y en hacer proyectos suplementarios ambientales. Los que visitan y disfrutan de la laguna del condado quizás habrán visto estos arrecifes artificiales y si nadan en ellos tienen mucha vida marina. Esos arrecifes fue un Supplemental Environmental Project por unas violaciones ambientales cuando se construyeron las mejoras de el puente Dos Hermanos en Condado. Por ese impacto, la EPA entonces en el proceso de negociación, en vez de que Puerto Rico pague una multa al Tesoro Federal que no le sirve de nada a Puerto Rico, se trabajan unos proyectos suplementarios ambientales que se invierten en Puerto Rico y ese fue uno de ellos. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en otros proyectos donde hay violaciones ambientales, poder negociar para hacer proyectos que tienen un beneficio al medio ambiente como ese proyecto. Y para cerrar un poco estos dos temas principales de justicia ambiental, que los exhortamos a visitar estas páginas si quieren conocer más sobre esto, dentro de los compromisos que hay es lo que se llama Justicia 40, y es que 40% de todas estas inversiones federales tienen que enfocarse en comunidades en desventajas, en comunidades de justicia ambiental, así que son grandes oportunidades para Puerto Rico y el compromiso también con un plan de acción climática, que también ahí tienen el enlace para conocer más sobre los esfuerzos que vamos a estar trabajando y viene una cantidad gigante de fondos para atender el tema de cambio climático y la reducción de gases de invernadero, así que estaré hablando con Rafa y el Consejo Asesor de Cambio Climático porque muchos de estos fondos los tiene que pedir Recursos Naturales para entonces que le pueda llegar a Puerto Rico. Así que les agradezco mucho el tiempo y nada, estamos aquí para dialogar y yo creo que también disfrutar un poquito de vida, así que gracias mil por esta invitación y un gusto estar con ustedes.